Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Entrevista. Hoy nos encontramos en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en México, para hablar de un caso espeluznante. Entre el 2013 y el 2016, policías del Estado estuvieron privando de su libertad y torturando a muerte a por lo menos 15 personas adentro de la Academia de Policía del Estado. Para hablar de este tema y de la desaparición forzada en México, estamos con Jorge Winkler, el fiscal general del Estado. Buenas tardes, Jorge Winkler. Gracias por recibirnos. Primero, ¿nos podría ayudar, por favor, a entender el panorama? ¿En qué tipo de contexto ocurrieron estos hechos? Con el sustento de intentar luchar contra el crimen organizado, presumiblemente elementos de la Policía de Seguridad Pública llevaron a cabo acciones para localizar personas presuntamente vinculadas a la delincuencia y detenerlas ilegalmente, que tenemos establecido mediante datos de prueba que por lo menos estas 15 personas fueron privadas ilegalmente de la libertad y jamás volvieron a aparecer después de este hecho sin que se documentara una entrega a alguna autoridad competente para judicializarlos. Por el momento no se han encontrado huellas de los cuerpos. Si no hay cuerpo, no hay crimen. ¿Qué hacemos con esta frase en el caso de una desaparición forzada? Qué bueno que lo preguntas para puntualizar. No estamos hablando de la investigación de un homicidio. Estamos hablando de la investigación de la desaparición forzada de personas. El hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas no implica la necesidad de establecer el hallazgo del cuerpo para probar la existencia del crimen. Únicamente se tiene que establecer la real posibilidad de que una persona fue privada ilegalmente de la libertad por elementos de seguridad pública o de alguna corporación policíaca o que sean servidores públicos, que los mismos no elaboraron un informe o no informaron a la autoridad competente de esta detención a través de una puesta a disposición o un informe policial homologado y que después de ello fue desaparecida la persona y se ocultó esa información. Si se lograra encontrar, que yo espero que así sea, los cuerpos de las personas que están con el estatus de desaparecida, será un agravante que aumentará la pena, pero no es un elemento que permite establecer si hay delito o no hay delito. ¿Qué tipo de pruebas han podido juntar? Bueno, pues básicamente las pruebas que tiene la Fiscalía son testimonios de personas que colaboraron de cierta manera en estos actos, muchas notas de bitácora en donde establecían quiénes estaban a cargo de los grupos, tanto de reacción como de fuerzas especiales que llevaron a cabo estas detenciones, y notas informativas en donde establecían perfectamente a quiénes detenían, cómo los detenían, por qué los detenían y a quién se los entregaban. También hay un testigo clave, una persona que fue torturada y que logró salir con vida. ¿Cuál es la historia de esta persona? Bueno, hay dos mujeres, básicamente. Una fue privada de la libertad junto con una persona que jamás volvió a aparecer. Fue torturada. Ella refiere establecer cómo fue torturada, dónde fue torturada, por quién fue torturada. Y bueno, presumiblemente también señala que fue violada de manera tumultuaria por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La otra persona es otra mujer a la cual privan de la libertad a su esposo, presumiblemente elementos de la policía. Ella lo busca y luego recibe una llamada del teléfono de su esposo en donde la citan para encontrarse con él y obviamente ahí van por ella y se la llevan y también la violan y la amenazan de que no diga nada. Y no era cualquier lugar a donde los llevaban, ¿no? Había lugares perfectamente establecidos en nuestra investigación, en donde primero los entregaban, que eran varias partes de aquí de la zona conurbada de Jalapa, y acababan todos en la Academia del Encero. Precisamente acababan en la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ok, entonces un lugar donde, o sea, no es precisamente un lugar secreto, aislado, es una academia donde a diario les entrenan a los policías que van a servir al Estado. Esto podría ser la punta del iceberg. Estamos hablando de 15 casos que ocurrieron entre abril y octubre del 2013. ¿Sienten que les falta mucho más tiempo para investigar este caso a fondo? Tenemos datos de prueba que permiten establecer sin lugar a dudas que fue una
política que se reiteró de manera sistemática en muchos otros municipios del estado de Veracruz con características similares, lo cual establece que hubo una autoría inmediata de los mandos superiores, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de gobierno que lo consintieron, lo fomentaron y lo ordenaron. Es el concepto que está manejando autoría inmediata. Exactamente. ¿Qué es esto? La autoría inmediata es cuando a través de una posición de mando ordenas la comisión de un hecho delictivo a tus subalternos. Esto es un caso histórico no porque se trata de desaparición forzada, lamentablemente fueron bastante comunes aquí en México, sino porque estamos en un caso en el que toda la cadena de mando, desde los autores materiales hasta intelectuales, podrían acabar siendo castigados. Entre los detenidos hay 16 policías del Estado, pero también 3 altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Hubiera podido operar esta red sin el acuerdo de los más altos mandos del Estado? Estamos hablando incluso del entonces gobernador Javier Duarte. Bueno, presumiblemente nosotros creemos que de ninguna manera. El despliegue tanto de recursos humanos, de recursos materiales y para lograr la impunidad con la que estaban actuando, necesitaba de tener el apoyo de los más altos niveles jerárquicos, por lo menos en este caso que tenemos judicializado, de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tipo de obstáculos se encontraron en la recaudación de pruebas? Obvio que encontramos que se llevaron toda la información, destruyeron muchísimas bases de datos para establecer quiénes eran integrantes de los grupos de reacción y de los grupos de fuerzas especiales. No teníamos mayores datos a este momento, pero poco a poco fuimos recabando información y eso nos permitió llegar al momento en que estamos en este momento. Estamos hablando de un estado, Veracruz, en el que hay más de 3.600, si no me equivoco, carpetas abiertas por desaparición. ¿Se tiene un estimado de en cuántos de estos casos hubiera podido haber una participación directa o indirecta de elementos de la policía? Pues por lo menos hay, oficialmente se tiene cerca de 200 en donde sí hay señalamientos específicos de la probable participación de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública en actos de privación de la libertad y desaparición de personas. ¿Cuál ha sido la actitud de las familias de víctimas cuando se abrió este caso? Pues fue un tema un poquito delicado. Durante un año tratamos de ser muy sigilosos por seguridad de todos, tanto de las familias como de los compañeros que investigaban el tema, para que no se filtrara información. Evidentemente, después de muchísimo tiempo, aún debe haber personas que estén dentro de las corporaciones policíacas que tengan relación con estos mandos. Entonces se hizo una investigación muy sigilosa a través de un grupo pequeño, tanto de fiscales como policías de investigación, y se logró el resultado. Las familias, yo espero que estén, pues si no contentas, que vean un poco de luz hacia la justicia que debería imperar en nuestro país, ¿no? Para acabar subrayando este aspecto histórico, o sea, estamos en el país donde ocurrió la masacre de Tlatelolco, donde ocurrió la guerra sucia con muchos desaparecidos de los que nunca se logró saber nada y nunca hubo castigos, donde todavía recientemente en el 2014 la policía levantó a 43 estudiantes en el estado de Guerrero. ¿Qué repercusiones podría tener este juicio? ¿Sienten que están marcando un nuevo camino, una nueva esperanza para las familias de víctimas? Bueno, es un proceso relevante por distintas perspectivas. La primera es porque va a ser primeramente sustentado en derecho la primera vez que una fiscalía pueda probar que en nuestro país hubo desaparición forzada de personas ejecutada de manera sistemática y como una política institucional de un Estado. Será la primera vez en México, así lo considero yo. Y lo segundo, porque va a ser la primera vez que en nuestro país se aplique nuestra ley general que se acaba de votar en materia de desaparición forzada. Creo que hay muchísimos elementos relevantes, creo que vamos un buen camino y creo que esto es bien importante para nuestro país, para que estas conductas no se repitan en ninguna parte de México. Las policías deben prevenir los delitos, las policías deben combatir el crimen, pero no pueden las policías estar por encima del Estado de Derecho y decidir que una persona no sea llevada ante un juez o no. Evidentemente vivimos en un momento en donde la violencia en nuestro país está desatada, en donde los criminales
cuentan con la misma o mayor tecnología que nuestras policías, donde ellos también no se tientan el corazón para atacar a los policías, pero dentro de un Estado de Derecho, la policía no puede detener personas y desaparecerlas. Muchísimas gracias, Jorge Winkler, por esta entrevista. Gracias a todos por haber seguido este programa. Muy buenas tardes.